Culiacán está siendo disputado por la delincuencia organizada y las Fuerzas Armadas. Aunque la mayoría de los enfrentamientos y ataques se han mantenido en sigilo, no han pasado inadvertidos por los habitantes. Pero voy por partes. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos de Pero Noticias? Mire, usted puede apreciar este hecho de alto impacto que ha acontecido aquí en lo que es la capital sinaloense. Culiacán en particular y Sinaloa en general han comenzado a caracterizarse por ser escenarios de fuertes operativos del Ejército y la Marina sin la existencia de reportes oficiales una vez que estas intervenciones concluyen. De la misma forma ocurre con las agresiones protagonizadas por los delincuentes, de los que las autoridades se reservan los detalles. En las últimas horas, por ejemplo, en Culiacán se han vivido 3 casos de alto impacto. El pasado jueves 11 de julio fueron reportados al menos 2 asesinatos. El primero de ellos fue cometido contra un agricultor identificado como Jesús Ramón en la avenida El Dorado, dentro del fraccionamiento Las Quintas. La víctima viajaba a bordo de una camioneta con valor aproximado de 4.8 millones de pesos, la cual quedó con impactos de bala en el parabrisas y del lado del conductor. De acuerdo con medios locales, el vehículo fue interceptado por hombres armados que dispararon en al menos 9 ocasiones. Por los disparos, el agricultor perdió el control del vehículo, subió al camellón, derribó un poste de luz y chocó contra otros 2 automóviles y la reja de un edificio de departamentos. Aunque fue trasladado a un hospital, falleció minutos después de su ingreso. Viene y se impacta el vehículo Mercedes aquí y lo impulsa hasta aquella zona, 10 metros. Horas antes, en la colonia Los Pinos, fueron atacadas 2 personas que viajaban a bordo de un auto en la calle Río Santa María. Los agresores les dispararon desde una motocicleta en al menos 15 ocasiones. Las víctimas fueron trasladadas al hospital con impactos de bala en las piernas. Horas más tarde, todo esto en el mismo día, fue registrada otra agresión, ahora en la colonia residencial Guadalupe. Inicialmente se informó del asesinato a tiros del conductor de una camioneta, quien falleció en el lugar del ataque. Aunque los primeros reportes no identificaban la identidad de la víctima, más tarde se supo que las autoridades la habían ligado como un importante integrante de la delincuencia organizada. Con el paso de las horas, la prensa local comenzó a informar que la persona asesinada en la colonia residencial Guadalupe era un presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa. Aseguraron que las familiares de la víctima la habían identificado como Martín Elenes Araujo, considerado por las autoridades mismas como uno de los principales generadores de violencia en la región. Los primeros informes indican que Martín viajaba solo en su camioneta cuando fue interceptado por otro vehículo desde donde le dispararon. La víctima, herida, alcanzó a orillar su camioneta para esperar la llegada de los servicios de emergencia, sin embargo falleció en el lugar. De acuerdo con el semanario Z, Martín Elenes era miembro de los Omegas y los Rusos, que son brazos armados del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción bajo el control de Ismael El Mayo Zambada. Esa investigación, publicada en el año 2022, ubicaba a Martín Elenes como uno de los 42 principales generadores de violencia en Baja California, según un listado de las autoridades. La prensa local asegura que Martín Elenes operaba en la zona norte del Valle de Mexicali y respondía directamente a El Ruso, a quien las autoridades identifican con 2 nombres, el de Jesús Alexander Sánchez y como Miguel Ángel Gaxiola. De acuerdo con el organigrama del grupo delictivo, debajo de El Ruso se encuentra Felipe Eduardo, alias El Omega, quien fue detenido en el año 2022, y debajo de este figura Martín Elenes como uno de los jefes de plaza. Sin embargo, todos estos reportes que te comparto han sido elaborados por la prensa local con base en informes extraoficiales, pues hasta el momento en que hago este video, ni el gobierno de Sinaloa ni el federal han confirmado de manera oficial la identidad de la víctima. Lo cierto es que este asesinato ocurrió en una zona controlada por los Chapitos y se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido la región, presumiblemente protagonizados por facciones del cártel de Sinaloa. Se reportó un ataque en contra de Arnoldo Valle Leiva, es el director general de comunicación social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Otro caso de alto impacto registrado en Culiacán ocurrió el pasado 5 de junio cuando la víctima de un ataque fue Arnoldo Valle Leiva, director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lo alarmante de esa agresión fue que ocurrió dentro de las instalaciones de la institución educativa. De acuerdo con testigos, alrededor del mediodía Arnoldo Valle fue perseguido por hombres armados en el estacionamiento del campus Rafael Buelna Tenorio, ubicado en la unidad regional centro de Culiacán. Tras percatarse de la persecución, huyó hacia la rectoría donde logró refugiarse.
suicidarse. Sin embargo, su vehículo sí recibió al menos 6 impactos de bala que dañaron el parabrisas, la carrocería, la puerta y una llanta. Hasta el momento, por todos los casos que te he platicado a lo largo de este video, no ha sido reportado ni un solo detenido. Sí, hay que protegerlo. Nos dejas ahora la información para que la Secretaría de Gobernación lo atienda, la secretaria Luisa María Alcalde. Este tema llegó a Palacio Nacional, desde donde 3 días después el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde brindar protección a Arnoldo Valle. La instrucción tuvo como objetivo garantizar la seguridad del director de la universidad, así como la de la comunidad universitaria, quienes ya habían exigido una investigación exhaustiva y la captura de los responsables. Ese mismo 8 de julio se pronunció el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, durante su conferencia semanal. En esa ocasión, el mandatario estatal pidió no prejuzgar el ataque y aclaró que solo le brindarían protección a la víctima si ésta la solicita. Sin embargo, el gobernador aprovechó para recordar la existencia de un conflicto legal que enfrentan varios funcionarios de la universidad, incluido el rector Jesús Madueña, quien está temporalmente separado de su cargo como medida cautelar. Del grupo dominante, están peleando por sus reacomodos. Estas agresiones se suman a una serie de operativos que se han realizado en territorio sinaloense que han carecido de reportes oficiales. A inicios de julio, elementos de la Marina hicieron cateos simultáneos que duraron varias horas en varios domicilios de Culiacán sin dar reporte a las autoridades municipales ni estatales. En aquella ocasión, el gobernador reconoció no tener informes sobre este hecho. Es muy probable que estés Fuerzas Armadas. ¿Por qué te digo, Rafa, que es muy probable? Porque no nos informan, no están ellos no lo informaron no lo informaron en la mesa. Quiere decir que ellos traen una secrecía tal que les permite actuar con la libertad de su institución. Un par de días más tarde, el gobierno federal informó del aseguramiento de viviendas, vehículos y armamentos, pero sin detallar al grupo delictivo afectado. Más recientemente, el pasado lunes 8 de julio, fue reportado otro operativo en Sinaloa, del cual 4 días más tarde no existe tampoco un pronunciamiento oficial. Esta movilización fue aún más grande, pues se informó de la detención de 4 personas, incluida la del R8, quien fuera jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo Guzmán. El operativo se realizó también al margen del conocimiento de las autoridades municipales y estatales. Sobre este hecho, se sabe de la existencia de un enfrentamiento previo a las detenciones, del que se ha rumorado que hubo presuntos delincuentes abatidos. Sin embargo, 4 días más tarde del hecho, no existe un solo reporte de lo ocurrido ese día en la Sierra de Badiraguato durante el operativo que se extendió hasta Tamazula, Durango. De tal forma que los detalles de lo que está ocurriendo en Culiacán en específico y en Sinaloa en general siguen siendo un misterio.